Hola a todos y bienvenidos. Siguiendo con nuestra serie de videos dedicados a presión hidrostática, me gustaría mostrar dos ejemplos en este video, ambos con la métrica, el sistema métrico imperial, donde uno de ellos lo resolvemos a detalle para poder entender qué es lo que está sucediendo y el otro lo vamos a resolver de manera resumida. Este va a ser un ejemplo un tanto similar, pero más práctico. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente ejemplo requiere un poco más de entendimiento, por lo cual mostramos el primer ejemplo. Determina la fuerza hidrostática sobre un extremo de un tambor cilíndrico con radio de 3 pies si el tambor está sumergido 10 pies en el agua. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un diagrama. Tenemos que el tambor está sumergido 10 pies. Aquí tenemos los 10 pies. Estamos contando los 10 pies desde la parte inferior de este tambor. Y bien, lo que nos conviene en este caso es considerar el centro del eje como el origen, ¿sí? Y la circunferencia se va a formar alrededor del origen. Con el teorema de Pitágoras, nosotros podemos determinar qué tan ancho es nuestra circunferencia. ¿Sí? La fórmula va a ser que el x sub i va a ser el radio, que es 3, entonces es 3 al cuadrado menos y al cuadrado, la fórmula general. Bueno, es simplemente y al cuadrado más x cuadrada igual al radio al cuadrado, que en este caso es 3. Bien, entonces tenemos que la profundidad al centro es de 7 pies, ¿sí? Al centro de nuestro tambor. Y bueno, ya tenemos entonces la fórmula. Si nosotros tomamos algún y, vamos a tener que el ancho va a estar dado por nuestro x sub i, dependiendo del y sub i. ¿De acuerdo? Entonces, este es y sub i. Por otro lado, la profundidad que nos interesa hasta el centro simplemente es 7 menos y sub i. ¿Bien? Ok, entonces, y bueno, obviamente este es el nivel del agua y este va a ser la parte más profunda de nuestro experimento. Entonces, lo que nos interesa es dividir la región en bandas horizontales de igual ancho, ¿sí? Las bandas horizontales son estas, ¿no? Y bueno, el ancho va a estar dado por 2 veces xy, porque recordemos que el xy nada más nos da un lado y nos interesan los dos lados. Entonces, aquí tenemos el área, ¿no? Entonces, este es el ancho, bueno, la mitad del ancho, recordemos que el ancho está dado por 2xy, y este es el a sub i, el área que me interesa. Lambda de y va a ser muy, muy delgado, despreciablemente delgado, ¿de acuerdo? De tal manera que tiende a cero el área. ¿Por qué? Porque después quisiéramos hacer una suma de Riemann con respecto a y al tener anchos arbitrariamente pequeños podemos pasar después a hacer una integral. Bien, entonces tenemos que la iésima banda pues es 2 veces la mitad de la banda que nosotros ya tenemos, dado que el radio una vez más es 3. Bueno, entonces tenemos que xy es 3 al cuadrado menos y al cuadrado, ¿no? Aquí lo tenemos también. Ok, entonces ya tenemos la banda. Ahora quisiera sacar esta área. Como estamos en una suma de Riemann, las sumas de Riemann son en rectángulos. Sacar áreas de rectángulos es extremadamente sencillo. Entonces tomo de base esta línea, ¿sí? Y bueno, la suma de Riemann es un poquito imprecisa porque vamos a tomar el cuadradito que se forma acá y el otro cuadradito que se forma acá. No lo tengo sombreado, pero lo podemos sombrear, ¿no? A ver, entonces lo que nos interesa es en realidad este rectángulo que nosotros vamos a completar aquí. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Lo que estoy representando aquí es una sección, un corte de esta circunferencia y le estamos haciendo un zoom para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ya que tenemos esto, bien, tenemos que esta área es simplemente la base por la altura. La base es 2 veces xy, que aquí lo tenemos, 2 veces el xy es 2 veces 3 al cuadrado menos y al cuadrado, por la altura que es lambda mayúscula de y. Bien, entonces la presión sobre esta banda sobre esta banda en unidades imperiales. Bueno, nos interesa
La presión va a estar dada por qué tan profundo estamos, ¿no? Recordemos que entre más profundo estemos, más vamos a sentir la presión. Ustedes pueden hacer el experimento si visitan una alberca y llegan al fondo de esta alberca. Van a empezar a sentir la presión principalmente en los oídos. Bien, entonces la presión es simplemente la densidad por la fuerza de gravedad por la profundidad. Recordemos que D sub I es la profundidad, ¿no? Y habíamos quedado que la profundidad es 7 menos el J. Bien, entonces lo que tenemos es que entre más profundo, pues más presión va a haber. Ok, entonces estamos trabajando con unidades imperiales. Entonces el peso específico del agua va a ser este delta minúscula, el cual es 62.5 libras entre pie cúbico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a multiplicar este 62.5 por la profundidad a la que estemos, el D sub I, que esto es 62.5 por 7 menos el Y sub I. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza hidrostática, procedemos a calcular la fuerza hidrostática, la cual, bueno, la vamos a tener aproximadamente de la siguiente manera. Lo que necesitamos hacer aquí es multiplicar los dos datos que nosotros ya tenemos, es decir, el área y la presión, ¿sí? Estamos considerando que la presión es igual en toda el área porque el incremento, o bueno, la diferencia en altura es muy pequeña, es despreciable. Si este incremento, si esta altura fuera grande, entonces ya estaríamos pues incluyendo un error importante en este cálculo, pero aquí estamos en una banda muy delgada, entonces la presión es más o menos la misma, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, la fuerza hidrostática va a ser la misma, dado que la presión, bueno, es sobre esta banda. Entonces vamos a multiplicar la presión por el área, ¿sí? Entonces, todo lo que necesitamos hacer es tomar esta fórmula de presión, 62.5 por 7 menos y por 2 veces la raíz cuadrada de 3 cuadrada menos y cuadrada por incremento de y. Eso es todo lo que tenemos aquí. Noten ustedes que es lo único que hicimos. Bien, entonces la fuerza total la podemos obtener por medio de una suma de Riemann. Es decir, sumamos la bandita que está más abajo, después la que está arriba, y vamos cubriendo todo nuestro tambor por medio de estas bandas. Esto quiere decir que la fuerza hidrostática, le voy a poner un sub n porque nosotros podemos dividir en n bandas horizontales, ¿sí? Por ejemplo, si fueran 10 bandas, pues aquí sería un F sub 10, ¿no? Es una suma de Riemann. Entonces F sub n es igual a la suma de todas estas bandas, donde lo que está cambiando, noten ustedes que es el y, la altura. Esto es una función de y, ¿sí? Ok, pero si nosotros queremos que sea preciso, podemos tomar el límite cuando n tiende a infinito, con lo cual, dado que esto es una suma, obtendríamos una integral, ¿sí? Entonces, la fuerza hidrostática sobre este tambor es simplemente el límite cuando n tiende a infinito de 125. ¿De dónde sale este 125? Sacamos de la suma el 125 poniendo como coeficientes los constantes, esas no cambian. Entonces es el 62.5 por 2, lo pasamos como coeficiente y tenemos el 125. Y bueno, lo que le resta es exactamente lo mismo, ¿no? El 7 menos y es el mismo. Y la raíz cuadrada, bueno, nada más elevamos el 3 al cuadrado, lo cual nos da 9. Entonces lo que estamos haciendo es un límite cuando n tiene infinito de esta suma. Ok, entonces esto ya lo podemos expresar como una integral. Una duda podría ser, bueno, ¿y cuáles son los límites de integración? Los límites de integración van a depender de nuestra profundidad. Estamos calculándolo, vamos a ir desde abajo de nuestro barril, o sea, desde menos 3 hasta 3. ¿De acuerdo? Esto va a funcionar porque recordemos que como el y está elevado al cuadrado,
Entonces el y también lo podemos tomar negativos y nos va a dar el ancho también en la parte inferior de la circunferencia. Entonces no tenemos realmente ningún problema ni que sacar ningún valor absoluto ni nada, gracias a este cuadrado que nosotros tenemos aquí. Entonces la integral va a ser desde y igual con menos 3 hasta y igual con 3. ¿De acuerdo? Vamos a ir sacando la suma desde abajo hacia arriba. Y bien, con eso tenemos esta integral 125 por 7 menos y por la raíz cuadrada de 9 menos y al cuadrado de y. Bien, aquí entonces ya no hay que, ya construimos la integral. Todo lo que hace falta por aplicar son los conocimientos que nosotros ya tenemos sobre la integración. Entonces, esta integral la podemos dividir en dos integrales, ¿de acuerdo? Entonces, podemos dividirla en dos integrales de la siguiente manera. Multiplicamos esta raíz cuadrada por el 7 y multiplicamos esta raíz cuadrada por el y. Nos conviene hacer esto, ¿por qué? Porque aquí estamos integrando una función que es impar. Recordemos que las integrales de las funciones impares en un intervalo simétrico con respecto al origen son siempre 0, así que nos podemos olvidar de esta integral. Esta otra integral tiene la forma exacta para poder ser realizada por medio de una sustitución trigonométrica simple. Bien, entonces aquí recomiendo usar la técnica de la sustitución trigonométrica. El 875, ¿de dónde salió? Bueno, esto es muy sencillo, multiplicamos el 125 por el 7. Lo podemos sacar de la integral ya que es un elemento constante y bueno, simplemente no va cambiando conforme y va cambiando, así que lo colocamos como un coeficiente y bueno, procedemos a hacer la integral. Si nosotros consideramos el cambio de variable por sustitución trigonométrica, bueno, algo que podemos hacer es proponer y igual a 3 por el seno de teta, ¿sí? Bien, entonces también puede funcionar con coseno de teta, no es el único camino, pero bueno, si nosotros tomamos este camino, en realidad lo que queremos aprovechar es que seno al cuadrado más coseno al cuadrado de teta, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual con 1. ¿Sí? Entonces, de ahí salen estos dos caminos para la sustitución trigonométrica. Y bien, entonces, al elegir esta sustitución trigonométrica, esta integral, la primera, recordemos que esta es simplemente 0, la podemos transformar en esta integral que es muchísimo más sencilla, ¿no? Entonces, en lugar de y al cuadrado, vamos a tener 3 por el seno de teta al cuadrado, y en lugar de la derivada de y vamos a tener 3 por el coseno de teta. Recordemos que la derivada del seno es coseno, el 3 sale como coeficiente de teta, ¿sí? Otra cosa que cambia es que recordemos que estamos integrando desde menos 3 hasta 3. Y bien, la sustitución trigonométrica también cambia nuestros límites de integración, que esto es de menos pi medios hasta pi medios. Si ustedes no quieren realizar esta integral, existe otro camino. En realidad estamos sacando la circunferencia, entonces podemos usar la fórmula del área de la circunferencia. Pero bueno, para recordar un poquito nuestras técnicas de integración por sustitución trigonométrica, bien, entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Lo que vamos a tener aquí es que nosotros podemos elevar el 3 al cuadrado, nos va a quedar un 9, y como tenemos otro 9, lo podemos sacar de la raíz como un 3, ¿sí? Y bueno, este 3 va a multiplicar al 2625. Ok, y bueno, multiplicando 2625 por 3 vamos a obtener los 7875. Pero 1 menos seno al cuadrado, recordemos que es coseno al cuadrado. Si nosotros le sacamos una raíz cuadrada al coseno al cuadrado, lo que obtenemos es coseno, y coseno por coseno es coseno al cuadrado. Bien, ahora tenemos esta integral que es muchísimo más sencilla. Y usamos la identidad trigonométrica del doble de ángulo, ¿sí? Para coseno tenemos la suma, para seno recuerden que solo cambia a que esto es una resta por si ustedes deciden tomar el otro camino que habíamos dicho para la otra sustitución trigonométrica. Bien, entonces, dado que el coseno al cuadrado de teta es un medio más coseno de 2 teta entre 2, bueno, procedemos a hacer esta integral, la cual la volvemos a dividir en dos integrales. Aquí tenemos la integral de un medio, que es la integral de una constante, es muy sencilla de hacerla. Estas
teta entre 2, y coseno de 2 teta entre 2 lo podemos integrar haciendo también otro cambio de variable, ¿sí? Donde u sería 2 teta. Bien, entonces integrando el coseno de 2 teta entre 2, vamos a tener que su integral es seno de 2 teta entre 4. Bien, y por último recordemos que esta integral la estamos haciendo desde menos pi medios hasta pi medios. Con lo cual para esta constante vamos a tener que es pi, así que tenemos 78,75 por pi. Y bien, aquí tenemos la integral de una función impar, el seno de 2 teta, ¿sí? Entonces tenemos que el seno de menos pi medios es 0 y el seno de pi medios, bueno, no en realidad el seno de pi medios, sino que esto va a ser el seno de menos pi, dado que estamos multiplicando por 2 el pi medios, nos va a dar menos pi, lo cual es 0. Y bueno, también tenemos el seno de 2 veces pi medios, que es el seno de pi, lo cual también es 0. Bien, entonces concluimos que la presión hidrostática sobre nuestro tambor es de 12.370 libras. Bien, entonces procedemos a calcular el siguiente ejemplo, el cual es muy similar al primer ejemplo. En el segundo ejemplo dice calcule la presión hidrostática sobre la siguiente placa. La siguiente placa es la parte superior de un tambor, ¿sí? Y bien, también está sumergida a 7 pies, con la diferencia de que el radio de esta mitad del tambor es de 5 pies y solo nos interesa la parte superior. Entonces, como ustedes ya lo habrán notado, son ejemplos bastante similares. Entonces, por eso vamos ahorrando varios pasos que nosotros hicimos de manera explícita acá. Si queda cualquier duda en esta resolución, pues vale la pena revisar lo que nosotros hicimos acá, porque en realidad solo estamos cambiando algunas constantes. Estamos cambiando el radio del tambor y estamos cambiando que no es el tambor completo, sino la mitad superior. Bien, entonces el considerar el tambor, la mitad superior del tambor completo, lo que nos cambia con respecto al ejemplo anterior es que la integral ya no va a ser desde menos 3 a 3 como la propusimos inicialmente. Ahora solo nos va a interesar la integral desde 0 hasta la altura, que es el radio, hasta 5. Por eso, en el momento donde llegamos a la integral, la estamos haciendo desde 0 hasta 5. Ok, entonces vamos a tener que el d sub i es 7 menos y, ¿sí? Esto es la profundidad. ¿Por qué? Porque la mitad de nuestro tambor está a 7 metros de profundidad, los 5 más 2 pies. Bien, entonces la banda va a estar dada por la misma fórmula, con la diferencia de que el radio aquí es de 5, allá el radio era de 3, así que esto es 5 al cuadrado menos y al cuadrado. El ancho total va a ser 2 veces esta banda, así que va a ser 2 veces xy, o sea, 2 veces 5 al cuadrado menos y al cuadrado. El área es simplemente 2 veces la banda por la altura, la cual es el incremento de y. Bien, la presión, estamos otra vez en unidades imperiales, así que es el 62.5 libras sobre pies al cubo que teníamos anteriormente por la profundidad, ¿de acuerdo? Entonces es exactamente lo mismo, ya que están a la misma profundidad. Entonces volvemos a copiar la misma presión. Por lo tanto, la fuerza, todo lo que tenemos que hacer es multiplicar la presión por el área, lo cual es 62.5 por 7 menos y por el 2 por 5 al cuadrado menos y al cuadrado por el incremento de y. La fuerza total es la suma, aquí tengo un pequeño error porque le puse infinito y estamos haciendo una suma de Riemann. Por lo tanto, la suma va a ser hasta el elemento n, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener la suma de todas esas fuerzas y esto nos va a dar la suma total. Así que nos interesa el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces vamos a sacar este límite de cuando n tiende a infinito. El 125 sale de multiplicar 62.5 por 2
y lo que sigue lo copié exactamente igual como está aquí arriba, el 7 menos y por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos y al cuadrado. Bien, entonces aquí nada más hace falta un elemento que es el incremento de y. Bien, dicho esto, sacar el límite nos lleva a una integral. Una vez más, estamos integrando desde 0 hasta 5, ¿sí? No tenemos en este caso la parte inferior de nuestro tambor. De lo contrario, la integral sería de menos 5 a 5, tal como lo hicimos en el ejemplo pasado. Pero bueno, entonces en este caso la integral sería 125 por la integral desde 0 hasta 5 de 7 menos y por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos y al cuadrado. La técnica de integración es exactamente la misma que esta con sus constantes, con algunas constantes diferentes, como por ejemplo el radio, el 5. Hay que tener cuidado al hacer esta integral, ya que no estamos integrando desde menos 5 a 5, y algunas cosas que se eliminaron en este caso, dado que son funciones impares, no se van a eliminar en esta integral. Bien, entonces esta integral toma un poquito más de pasos, pero no es complicada. Sugiero hacerla como ejercicio y ver, si estás viendo este video, me gustaría ver en los comentarios si te sale lo mismo que a mí en la integral. Haciendo esta integral me quedó que es 3125 entre 12 por 21 por pi menos 20. Que calculando aproximadamente esta integral, vamos a tener que esto es aproximadamente 11.972 libras de presión hidrostática sobre esta mitad del tambor. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.